Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Aranjuez de nuevo con Ricardo González. Hace unos años estuvo con nosotros también compartiendo en el centro Eurecaté, dentro de un ciclo de conferencias sobre el misterio y solidarias a beneficio de la ONG Basida. Y en esta ocasión estamos para realizar una serie de preguntas que a través de su página web, su página de Facebook, han estado realizando pues personas que le siguen, y también a través de la página de Amico. Así que se ha hecho una selección y 10 de ellas son las que le vamos a plantear y nos va a intentar responder brevemente, porque con todo el conocimiento que atesora, pues creo que va a ser un ejercicio difícil, pero vamos a intentarlo. Hola Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta la plantea Edgar Quarans. ¿Cuál es la verdadera receta, camino o guía que el hombre debe seguir para alcanzar la verdadera iluminación y elevación cósmica en los planos de existencia como raza humana? Pues es muy difícil precisar una receta o una fórmula que pueda ayudarnos a alcanzar un gran estado de conciencia, de evolución. Considero de que no hay una receta que sea mejor que la otra. Hoy por hoy que en este ambiente de investigación de la conciencia, de estos entornos de procurar conocerse a sí mismo, hay diferentes técnicas alternativas para lograr ese contacto con el propio universo interior que tiene el ser humano. Pero yendo al grano y dejando cualquier retórica de por medio, en mi humilde experiencia en la vida viajando, creo que si es que hay alguna receta, es el servicio a los demás. Más allá de cualquier técnica, información, conocimiento que pueda despertar nuestra conciencia, sigo pensando que el todo por los demás, el trabajo con el prójimo, todo lo que tiene que ver con el amor sin condiciones, el amor incondicional, allí está la clave para ser mejores seres humanos. Muy bien. Jesús Mario Blasco pregunta: ¿crees que ha habido a lo largo de la historia de nuestro planeta visitas de entidades inteligentes y que estos han condicionado la evolución en nuestro planeta? No tengo ninguna duda de que seres de otros mundos en algún momento han visitado la Tierra en épocas remotas, seres de otras realidades o como lo queramos denominar, y también estoy completamente seguro de que estas formas de vida no humanas tuvieron algún tipo de participación en la protohistoria de la Tierra. Como peruano, nací en un país fecundo de misterios. Todas las leyendas de mis ancestros, todas las antiguas civilizaciones que se desarrollaron en los Andes, hablan de los dioses que llegaron de las estrellas y cómo ellos trajeron la antorcha del conocimiento para favorecer el desarrollo de sus propias culturas. Y me he encontrado con los mismos relatos, las mismas leyendas en otros rincones en el mundo, de Grecia a Egipto, de la India a México. Es realmente increíble. Sí, considero de que muchas de las grandes civilizaciones, y con ello no solo me refiero a Sumeria o Egipto, sino también a aquellas que la arqueología ortodoxa ha ninguneado y considera imposibles, estoy hablando tal vez de aquellas culturas antediluvianas que consideramos legendarias, podrían haber sido impulsadas, dirigidas, haber tenido algún tipo de influencia de estas otras civilizaciones extraterrestres, por decirlo directamente. Pero aclaro que no creo que las pirámides de Egipto o que las ruinas de Machu Picchu, en mi país, en el Perú, fueron levantadas por los ovnis. Considero de que lo hicieron nuestros ancestros, pero con un conocimiento que hemos olvidado. Pero eso sí, reitero, subrayo, con alguna información privilegiada que los dioses les trajeron. Pablo Majuan Alepo cuestiona: ¿cuál fue el contacto que lo definió como investigador y cuál es su misión? ¿Cuál fue el contacto que me involucró en la investigación de este tema? Qué difícil precisarlo. Pero como decía a un periodista en un reciente programa de radio que me realizaron en Madrid, en Espacio en Blanco, tengo que remontarme al principio. Cuando era muy chico, como tal vez le ha ocurrido a otras personas que ahora mismo están viendo este vídeo, viví cosas y observé cosas que no tenían explicación racional. Iba a pasear con mis padres a un club campestre a las afueras de la ciudad de Lima, la capital del Perú. El club campestre se llama El Bosque y allí, al pie de la cordillera, en un paisaje serrano,
observé lo que yo llamé las primeras luces caminantes. Para un niño muy pequeño, tal vez entre 5 o 7 años, esas lucecitas eran o satélites o estrellas que caminaban. Pero cuando uno va creciendo, empieza a comprender qué cosa es una estrella, qué cosa es un planeta, cómo se mueven los satélites, y lo que yo vi no correspondía a nada conocido en aquel entonces. Incluso ahora, objetos que iban volando en paralelo, se detenían, hacían zigzags, movimientos que no corresponden, al menos entiendo yo, a tecnología que el ser humano ha puesto en el espacio. A los 14 años, tiempo más tarde, en 1988, fui testigo de una observación ya mucho más clara que ocurrió en la localidad de San Miguel, en Lima, donde en ese momento vivía con mis padres. Estaba de vacaciones en el colegio, en el verano sudamericano, y logré observar con el rabillo del ojo un destello en el cielo. En el patio exterior de la casa yo me acerqué para escudriñar mejor ese brillo que me había llamado la atención, y veo que se trataba de la evolución de un objeto muy brillante, con bordes tenues pero brillante en su interior, que iba volando sin emitir ruido alguno hacia el océano, hacia el Pacífico. San Miguel no está muy lejos del aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, así que estaba acostumbrado a ver el vuelo de aviones comerciales, helicópteros. Esto no tenía nada que ver, y lo inquietante es que a los pocos días, en programas de radio y televisión, se empezó a hablar en el Perú de una oleada de observaciones de ovnis. Allí comprendí, ya investigando, que el término ovni no era esotérico o místico, sino militar, un término acuñado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la década de los años 40. Así que a los 14 años empecé a investigar como hobby el tema ovni, recortando noticias de los diarios, siguiendo un poco el tema de manera no muy formal, hasta que a los 19 años, cuando volvió a ocurrir otro incidente similar, otro avistamiento, y esta vez acompañado de un contacto mental, un contacto telepático, aunque esto suene un delirio, allí sí ya tomé, como dicen en España, el toro por las astas, y empecé a investigar con mayor fuerza todo este tema hasta el día de hoy, ya hace un cuarto de siglo. Muy bien. Julio César Galeano plantea: ¿el Dios de Abraham y David fueron los sumitas? Oh, los sumitas. Es casi una mala palabra para algunos investigadores en España. Sé que este caso empezó, si mal no recuerdo, allá en Madrid en 1966, hablando de un exoplaneta ubicado en una enana roja llamada Wolf 424, un astro que estaría a unos 14 años luz de distancia de la Tierra, donde sus presuntos habitantes habrían infiltrado algunas misiones en distintos países del mundo. Se habló mucho de España, hasta de la Argentina, y enviaban cartas comentando sus intenciones, sus avances científicos. Sé que hubo mucho cuestionamiento sobre algunos casos como el ovni San José de Valderas y los símbolos que habían debajo de la supuesta nave. Se habló de fraude, se habló de que los principales testigos originales de este caso ya en 1990 confesaron que era un engaño. Sin embargo, tratando de separar el grano de la paja, como pasa en todos estos asuntos, yo personalmente he encontrado algunas cosas que todavía no tienen explicación. Así es que, más allá de los fraudes, los desengaños, que los hubo, considero que hay algo detrás del fenómeno humo que podría haber sido genuino. Ahora decir de que los sumitas es una raza extraterrestre global que contactó con nuestros ancestros, creo que eso ya es otra cosa, es otra afirmación en la que yo no me puedo atrever a estar de acuerdo. Sí, pienso, como lo dije minutos atrás, que civilizaciones o entidades de otros mundos, los grupos que fuesen, lo ignoro porque son muchos grupos los que a mi juicio están en contacto con la Tierra, pudieron haber sido confundidos con dioses o enviados de los dioses. Y sobre el caso Humo, reitero, para mí, a pesar de los desengaños que he mencionado, todavía es un expediente abierto. Muy bien. Iván Martín González plantea: ¿harán algún libro actualizando la información recibida desde 2007 sobre el plan cósmico? El plan cósmico es un término que se atribuye a un conjunto de informaciones que versan sobre la historia de la Tierra. Una de las revelaciones contemporáneas más conocidas sobre esta historia cósmica de la Tierra, que incluso involucra algunos pasajes sobre la vida de Jesús,
ha sido el libro Durantia, que tuvo mucha popularidad, mucha penetración a partir de los años 50 en los Estados Unidos. Sin embargo, distintos grupos de contacto, testigos, investigadores, han ido recopilando información o recibiendo información sobre esa otra historia, esa otra línea de tiempo de la Tierra, las antiguas civilizaciones, el proyecto de vivir en la Tierra como si fuese una misión cósmica, la del ser humano encontrarse aquí, y algunos de nosotros nos embarcamos en esa tarea de reunir parte de esa información, hacer un compilado de esa información y publicarlo. Si mal no recuerdo, fue hace más de 13 o 14 años, no recuerdo bien la fecha, que con un grupo de investigación en Miami, ONANEL, encabezados por Raimundo Collazo y por Said Akash, creamos un proyecto para tratar de reunir esa información que se tituló El Plan Cósmico. Yo mismo la redacté, fueron, si mal no recuerdo, unos 22 capítulos, que circuló muchísimo por internet y hasta el día de hoy muchos grupos del tema OVNI lo utilizan. No se basan obviamente en mis experiencias, sino en la de distintos contactados o investigadores. Considero de que ese texto hoy por hoy es incompleto, es un texto bastante aventurado, una aproximación a la información que manejamos en ese momento, así que estoy de acuerdo con Iván que en algún instante deberíamos retomar una actualización de todo ello, y ya lo haremos, ya lo publicaremos, pero siempre tomando con pinzas todos esos datos, porque desde el punto de vista arqueológico, histórico, algunos de esos datos son difíciles de contrastar, son muy complejos de confirmar, pero no por ello se trata de una mentira. Marga Fernández plantea: ante los grandes eventos futuros que van a venir en breve al planeta, ¿qué podemos hacer para minimizarlos? Soy un convencido que las profecías, como las conocemos en la Tierra, son advertencias para corregir distintos eventos en el mañana. Sé que suena muy místico y que roza para algunos el pensamiento mágico. Sé que algunas cosas están escritas en lo que los humanos llamamos el destino, pero debo ser firme en mi opinión. Aprendí que esas cosas son, como digo, advertencias y que se pueden modificar. La pregunta es ¿cómo? Realmente no conozco la fórmula exacta, pero la vida me ha enseñado que donde ponemos una gran intención, acompañada de un ejercicio de conciencia, algunos eventos se pueden minimizar y se pueden modificar. Incluso algunos eventos de naturaleza global o hasta planetaria. Sigo pensando que la meditación, la oración y cualquier práctica espiritual que nos una mentalmente a los seres humanos contribuye a modificar cosas. Pero sigo pensando que es la acción, el servicio, el ejemplo, la herramienta más poderosa para construir una mejor sociedad y modificar los acontecimientos del futuro. Está bien meditar y elevar la conciencia con una serie de prácticas que obviamente nos elevan, pero sigo pensando que el servicio social, el trabajo por los demás, es el principal elemento para modificar el futuro, aunque esto suene realmente increíble. Considero que cada acción que se hace en este plano, cada acción de amor, afecta a otras realidades. Casi como lo que está escrito en la Biblia, todo lo que ates o desates en la tierra será atado y desatado en los cielos. Claro que se puede modificar el futuro. Rubén Lara plantea la siguiente pregunta: ¿se ha predicho en una de las informaciones recibidas si la existencia del contacto va a salir al aire para todos y va a ser percibida de manera universal? Que el contacto con estos seres se transforme ya en una información global, abierta, en un tiempo corto o breve, de que vaya a ocurrir sin ninguna duda, pero la fecha creo que nadie la tiene. Y este ha sido un gran error en los investigadores del tema OVNI y en los testigos de contacto. Marcar fechas exactas diciendo que estos seres se van a mostrar abiertamente y que la eterna discusión si todo esto es un engaño, si es un oportunismo, si es una mentira, va a seguir dando una vuelta en círculo vicioso, como un bucle. Sé que para muchos, si aparecieran ellos abiertamente, no jugando a las escondidas y no a cierta distancia, si aparecieran abiertamente, de pronto poniendo un objeto extraño
enorme que todos puedan ver sobre el Museo del Prado en España aquí, le quitaría la duda a todos, pero no funcionan de esta manera. Ellos son más inteligentes de lo que nosotros suponemos, tratan de evitar un shock de civilizaciones, tratan de no interferir directamente en nuestros patrones culturales. Ellos conocen muy bien nuestra historia y nosotros no conocemos nuestra propia historia, que de hecho, solo recordando la conquista española en el Perú, cuando dos civilizaciones muy diferentes se encuentran, una civilización termina siendo absorbida o afectada. ¿Qué pasaría si estos seres se muestran abiertamente ahora mismo y nos dicen que los ángeles en carros de fuego de la antigüedad eran ellos? Si nos dicen que tienen la tecnología para prescindir del petróleo, de que no deberíamos vivir separados en países, sino vivir en un mundo completamente global, sin fronteras, ¿qué pasaría con la deuda externa? ¿Qué pasaría con los militares? ¿Qué pasaría con toda la estructura que tenemos? Todo sería al garete. Entonces, ellos lo saben, y por estas y otras razones mucho más complejas, otras razones más profundas de explicar, han decidido de momento solo observar y mantener un contacto inteligente, esporádico, como si fuese el bisturí de un cirujano, casos muy particulares, hasta que llegue ese momento definitivo. Un momento que ignoro cuándo va a ocurrir, pero sé que cada vez estamos más cerca. Obviamente añado que estos contactos no solo han ocurrido con testigos comunes y corrientes, como ha sido nuestro modesto caso. Han contactado a personas realmente importantes en el mundo de la política, de la ciencia, altos mandos militares, y me atrevería a decir, y fuentes tengo, gente muy importante dentro del Vaticano. Solo que ellos no van a dar una entrevista abiertamente o van a hablar a nombre de la institución que representan, por lo que eso significa el escarnio, el ridículo o la crisis, el pánico que podrían generar en la opinión pública. Ellos, y me refiero a esos seres de otros mundos, están haciendo su trabajo. Tal vez para nosotros han transcurrido más de 60 años desde que se inició la era moderna de los ovnis, allá por el año 47 con el famoso avistamiento de Kenneth Arnold, pero tal vez para ellos todo eso ocurrió la semana pasada. Así que hay que ser pacientes y aguardar cuándo ocurrirá ese contacto definitivo. Realmente no sé cuándo va a suceder. Carlos Contreras plantea la siguiente cuestión. De las teorías de la conspiración, ¿cuál o cuáles le ha impactado y por qué? De las teorías de conspiración, que hay tantas, ¿cuál de todas ellas me ha impactado? Ahora mismo elegiría la teoría de la conspiración de la Tierra plana. Creo que es la que más me ha impactado. No porque considere que eso sea auténtico. Me ha impactado, y lo digo muy respetuosamente a aquellos que consideran esa posibilidad, por el impacto que ha tenido en gente que yo considero sensata, que investiga. Me ha impactado mucho cómo las redes sociales, los vídeos en YouTube, cualquier información que se está difundiendo sobre estos temas se puede volver viral y se toman ciertas informaciones auténticas y las mezclan con una enorme teoría de conspiración y arman como un globo de gas que nadie puede parar. Puedo estar equivocado, y si lo estuviese, pues sería el primero en pedir disculpas al respecto, pero mi raciocinio y mi sentido común me dice que algunas teorías de conspiración, como la de la Tierra plana, es un delirio. Todavía no he visto la sombra de la Tierra plana en la Luna en un eclipse, ¿no? Pero bueno. Gracias. Doris Sánchez plantea: ¿podrías explicar por qué los llamados ovnis lucen diferentes a través del tiempo, según fotos que así lo demuestran? Hay múltiples teorías sobre por qué algunos objetos anómalos, ovnis, objetos voladores no identificados, o incluso recordando al decano de la ufología española, Antonio Rivera, los VETs, vehículos extraterrestres dirigidos, él utilizaba mucho ese término, lucen de forma diferente en las fotografías. Tanto así que uno ve las imágenes de George Adamski, el contactado norteamericano de origen polaco, que parecen para algunos la tapa de una campana o una lámpara, y uno ve una fotografía reciente tomada de pronto en Tepoztlán, en México, y se ven objetos que no parecen tener estructura física, sino que parecen estar construidos de una luz sólida, como si fuese plasma. Se preguntan si es que todo era un fraude y las fotografías se hacían al mejor estilo de la ciencia ficción de los años 50 y que luego se fueron modernizando, y hoy está más de moda de hablar del aspecto interdimensional y no de los humanoides en escafandra que se aparecían a los contactados en esa fabulosa década de los años 50. Pero hay un pequeño problema, que uno ve algunas pinturas rupestres que representan a ciertos objetos
que están datadas de hace 7.000, 8.000 o 9.000 años atrás, y esos objetos se están fotografiando ahora. Y uno se dice, caramba, ¿no será que ocurre como el Volkswagen Escarabajo de los alemanes, que durante décadas se iba utilizando igual? ¿O será más bien que la misma tripulación que estaba en ese objeto, en alguna pintura rupestre en Valcamonica, en Italia, o en Argelia, en el Tassili, que la misma tripulación de ese objeto, representada, como digo, hace 8.000 años atrás, sea la que en este momento está sobrevolando la montaña Montserrat en Cataluña, por poner un caso? Considero que el fenómeno es muy complejo y no tengo respuestas para esto. Sé que hay algunos aparatos que han sido vistos hace miles de años y la tripulación, como ya dije, es la misma que ahora está contactando a algunas personas. Pero también hay casos en que estos objetos mutan, se transforman, tratan de acercarse a lo que el ser humano está un poco más habituado a observar de acuerdo a su contexto tecnológico. Ellos pueden hacer todo esto y más. Bueno, la última cuestión la plantea Nicolás Reina. ¿Cuándo podrán dar pruebas tangibles para los que son inseguros de esta verdad? ¿Cuándo pruebas tangibles para los que son inseguros de esta verdad? Es bastante curioso. Lo hablaba hoy con un periodista de la radio COPE, si mal no recuerdo, que en la Tierra la mayoría de las personas creen en algo que no pueden probar. Se calcula que el 80% de la especie humana, aproximadamente el 80% de la especie humana, cree en algo que no puede probar. Cree en milagros, cree en ángeles, cree en Dios, cree en apariciones marianas, cree en entidades sobrenaturales, cree en fantasmas, cree en un montón de cosas. Sobre todo ciertas creencias que están acompañadas de una confesión religiosa. Y hay dentro de estos creyentes periodistas, incluso científicos, militares. Uno lo puede deducir por los emblemas que llevan, los crucifijos, los rosarios, las estampitas. Y sin embargo, cuando se les habla del fenómeno ovni, que hay ecos de radar, testimonios de pilotos de guerra, de astronautas, de científicos, uno dice, ¿y eso será verdad? Pero todo lo otro sí. Es casi una hipocresía mental, porque creemos en cosas que no podemos probar, pero otras cosas que sí tienen mucho respaldo de gente muy sensata que ha visto cosas, que las ha fotografiado, que las ha filmado, que como digo hay ecos de radar, que ha involucrado maniobras de encubrimiento impresionantes por grandes potencias, eso lo cuestionamos solo porque aún no forma parte de nuestro paradigma. Entonces yo respondería con una pregunta, querido amigo, ¿qué llamamos pruebas tangibles? Yo creo que dentro de los patrones de observación de los fenómenos que hay en la Tierra, patrones de observación que se basan en el método científico, de momento el tema ovni no aporta ninguna prueba. Es más, si hubiesen 2.000 personas en la Puerta del Sol en Madrid y observan un objeto que no tiene explicación, con forma de disco, se logra fotografiar y lo presentan en los noticieros de España y se descubre que ese objeto no es ningún globo, no es ningún timo, no es ninguna tecnología militar secreta, sino que no se sabe qué es. ¿Saben ustedes que eso no es una prueba científica? Hayan 2.000, 3.000, 4.000 personas que vieron el objeto, que la fotografía tampoco se constituye en una prueba científica. Entonces, ¿qué entendemos por prueba tangible? Ese es el mayor problema del fenómeno ovni, tratar de escudriñar algo que nos excede, algo increíble que siempre estuvo entre nosotros, con nuestros personales procedimientos de observación y de análisis. Creo que en algún momento de nuestra vida, de nuestra civilización, nuestro inmodesto intelecto se va a pegar un choque mental y vamos a descubrir que estas cosas son más reales de lo que uno suponía. Pero las pruebas tangibles, aquellas que llamamos completamente tangibles, llegarán cuando seamos más humildes y estemos preparados. Aunque esto suene muy místico, creo que es así. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.